En los últimos, no sé, días, semanas a lo mejor, el Señor me ha estado haciendo reflexión o haciendo meditación en que somos privilegiados en escuchar palabra de Dios, somos privilegiados en tener un lugar donde podamos congregarnos y escuchar palabra o sana doctrina. Tenemos que estar agradecidos por eso, ¿verdad? Pero más allá de eso, palabra que escuchamos es palabra que debemos obedecer. Es lo que el Señor ha estado tratando de reflexionar, porque a veces admiramos la predicación, el texto o cómo lo están haciendo, pero no le debemos el mensaje. Yo les invito a que hoy, al menos al escuchar, no todo el sermón porque sería imposible, pero una cosa que digan, eso voy a obedecer para mi vida, eso voy a obedecer. No nos conformamos con admirar la predicación o el contenido si no estamos obedeciendo. Y ese es el texto o de los que estamos hablando en esta carta de Juan. Entonces, tengamos en mente que palabra que escuchamos es palabra que debemos obedecer. Hermanos, la vida cristiana no es un simple asentimiento intelectual a un conjunto de doctrinas, sino una transformación radical de nuestros afectos y acciones. En la economía de la gracia, la coherencia, la integridad son indicadores de que la fe que profesamos es genuina. No se trata solo de que confesemos con los labios, sino de cómo esa confesión altera la fibra misma de nuestra existencia diaria. Si decimos que conocemos a Dios, pero nuestra vida no refleja su carácter, estamos frente a una desconexión que pone en duda nuestra unión vital con Cristo. Hermanos, esta primera carta de Juan no fue escrita para que vivamos en inseguridad espiritual, sino fue escrita para que caminemos con firmeza, con profundidad y con estabilidad en el camino cristiano. Dios no quiere que sus hijos vivamos dudando si somos suyos. Él quiere que vivamos con la luz de su amor, llenando nuestra conciencia, fortaleciendo nuestra voluntad y encendiendo nuestro gozo, hermanos. Eso debe ser una realidad en nuestras vidas. Juan escribe con esos propósitos. No es teórico, no es una exposición de una conferencia, es algo para transformar nuestras vidas, para que captemos, para que asimilemos, para que abracemos y vivamos en esa verdad, en esa realidad. Cuando un creyente no está seguro de su salvación, su lucha contra el pecado se vuelve débil. La duda paraliza. La culpa no resuelta apaga nuestro gozo. La inseguridad espiritual nos hace vivir como mendigos cuando en realidad somos hijos del Rey. Entonces Juan nos invita a examinar la diferencia entre lo que decimos
y lo que vivimos. Entre la confesión de los labios y la dirección de nuestros afectos. Entre la profesión de fe y el caminar diario de nuestras vidas. Porque nuestro caminar revela dónde está realmente nuestro corazón. Nuestro caminar, hermanos, nuestro proceder, nuestro carácter, revela dónde está nuestro corazón. La pregunta no es solo, ¿qué dices creer? Sino, ¿qué amas realmente? ¿Qué abrazas? ¿Cuál es tu tesoro más grande? El cristianismo no es solo una doctrina que afirmas, es una vida que se manifiesta, que se vive en esa verdad, en esa realidad. Y Juan quiere que esa vida en la que estamos caminando sea luminosa, sea segura y sea gozosa, hermanos, en el poder del Espíritu, ¿verdad? De Jesucristo. En otras palabras, el pasaje de Primera de Juan, del 2, del 7 al 17, funciona como una revisión, una prueba de la realidad en la que estamos viviendo. Juan no escribe para teorizar, sino para fortalecer nuestro compromiso, recordándonos que el amor y la obediencia, vimos obediencia y vamos a ver amor, son las evidencias tangibles de que has pasado de muerte a vida. La certeza de nuestra conversión es la manifestación, ¿verdad? En estas verdades, en la verdad de la obediencia, en la realidad del amor que profesamos. Pensemos en esto, hermanos, como un asunto de salud pública para nuestra alma. Juan nos advierte sobre estos gérmenes del pecado, del error y el odio. No lo hace para asustarnos, sino porque sabe que el pecado actúa como un patógeno que nubla la vista y debilita la vitalidad de nuestra alma. El pecado, hermanos, es eso, ¿verdad? Estamos inmunes en el sentido de que no nos puede destruir, pero somos cargados y debilitados si estamos, ¿verdad?, en el pecado. Este camino de sanidad comienza con un mandamiento que es herencia antigua, desde el principio dice el texto, y promesa nueva, siempre nueva, ahora en Jesucristo. Y estamos hablando del amor a los hermanos. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, del 7 al 17. De hecho, voy a leer desde el 1. Eso ya lo predicó Víctor la semana pasada o antepasada, pero es solamente para el contexto. Dice, Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos. Esta es una evidencia. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esa evidencia física, vivencial en nuestro diario caminar. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El texto de hoy. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, en Cristo y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Oremos. Aquí estamos, Señor. Agradecidos, Padre, que tu palabra declara que hemos sido perdonados en el nombre de Cristo Jesús. Y abrazamos, Señor, esa realidad, nos aferramos a ella. Te pido, Señor, que nuestras vidas ahora reflejen la realidad en la que tú nos has puesto. Que podamos caminar, andar, decidir, actuar, sentir, hablar de acuerdo al carácter de Dios. No como hijos de tinieblas, sino como hijos de luz. No odiando, sino amando, Señor. Que demos clara evidencia, Señor, de que tu Espíritu ha obrado en nuestras vidas. Tu palabra permanece en nosotros y podemos vivir para tu gloria y para tu alabanza, para exaltar tu nombre, para magnificar ante los ojos de los demás que tú eres, Señor, el único y verdadero Dios, nuestro tesoro, nuestro amor. Te pido esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos el versículo 7 nuevamente. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo,
sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Habla de un mandamiento antiguo y luego dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Cristo, en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hay un punto en la historia, ¿verdad?, donde Cristo viene, manifiesta esa luz, dice que está ahora pasando y la verdadera luz ahora está alumbrando. Entonces, este mismo mandamiento que ya teníamos, Jesucristo lo replantea para magnificarlo. Es lo que está diciendo, ¿no? Hermanos, si quieres discernir quién es un verdadero creyente, incluyéndote a ti mismo, no basta con mirar si alguien dice obedecer a Dios. Claro, como vimos la última predicación, la obediencia es esencial. Sí, pero hay algo más que Dios exige de cada uno de nosotros. Un amor profundo, real y sacrificial por tus hermanos en la fe. Este amor no es opcional. Es evidencia viva, real, de que Cristo ha transformado tu corazón. El mandamiento de amar al prójimo no es nuevo. Dios lo dio desde los días del Pentateuco. Hay una referencia ahí en Levíticos 19:18. Pero Jesús, en la última cena, habló directamente a sus discípulos y a nosotros también, cuando dijo, les doy un mandamiento nuevo, o un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Así como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Juan 13:34. ¿Por qué lo llamo nuevo? Porque Cristo lo elevó, hermanos, a un nivel, y perdón que use otra vez la palabra, radical. Lo elevó a un nivel radical. No se trata de amar como te gustaría ser amado, sino de amar como Cristo te ha amado. Este es el estándar. Este es el llamado. Este es el peso de la cruz en nuestras vidas. Si Cristo te ha amado con paciencia, tú debes amar con paciencia. Si Cristo te ha perdonado, tú debes perdonar. Si Cristo te ha buscado cuando estabas lejos, tú debes buscar al hermano hoy, al que está herido, frío o confundido. El amor de Cristo no es teoría, hermanos. No es algo que escuchamos y asentamos. Ah, qué bonito. Es acción. Es algo que obedecemos. Es algo en el que actuamos. Y si este amor verdaderamente vive en ti, necesariamente se va a manifestar a los demás. No puede haber otra opción. Si realmente el amor de Dios está en ti, se manifiesta a los demás. No se puede ocultar. Por eso Juan dice que este mandamiento es nuevo. Ya lo conoces. Ya lo has escuchado. Lo viste encarnado en Jesús.
Jesús mismo declaró que este amor sería la marca que distinguiría a sus discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Complete la frase. Si tienen amor unos por los otros. Esto distingue a los discípulos de Cristo. Si tienen amor unos por los otros. Hermano, el mundo no reconocerá a Cristo por tus palabras, tus dones, tus conocimientos, pero sí por tu amor, hermano, sí por tu amor. Así que examinemos nuestro corazón. Pregúntate con honestidad, ¿estoy amando a mis hermanos como Cristo me ha amado? ¿O me he conformado con un amor superficial, un amor cómodo, un amor selectivo? Dios te llama hoy, hermano, hermana, a un amor más profundo, más sacrificial, más parecido a Jesús. El amor cristiano no es un sentimiento que pasa, ni un esfuerzo humano para ganar favor de Dios. Es el reflejo de la luz de Dios brillando a través de nosotros. Es el reflejo de un corazón transformado. Es el reflejo de una persona que es nacida de nuevo. Es la evidencia de que su gracia nos ha alcanzado. Es la manifestación de que su Espíritu vive en nosotros. Cuando Cristo nos amó, nos mostró cómo se ama. Con sacrificio, con paciencia, con verdad, con entrega. Y ahora ese amor se convierte en la marca distintiva del creyente. El amor no es una opción para ti que eres cristiano. Es la evidencia de esta nueva naturaleza que confesamos. ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Amas a los hermanos? Amar así no es fácil. Amar así no es natural. Amar así no es automático. Pero amar como Jesús nos amó es posible. Porque Él vive en nosotros. Porque su Espíritu vive en nosotros. Porque Él nos ha transformado. Porque Él nos ha dado un corazón que tiene ese potencial. Pregúntate, ¿tu amor por los demás refleja el amor con que Cristo te amó? ¿Es tu amor sacrificial o selectivo? Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas
y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Estos versículos levantan una verdad que no podemos ignorar. En la vida cristiana no existe un punto medio entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el odio, entre Dios y el mundo, como lo vamos a ver adelante. No puedes caminar en la luz y al mismo tiempo permitir que la oscuridad anide en tu corazón. No puedes decir que amas y a la vez guardar resentimiento, rencor hacia uno de tus hermanos. La escritura es clara. Si dices que estás en la luz, entonces la vida que vives debe estar marcada por amor. Pero si afirmas estar en la luz mientras odias a un hermano o a una hermana, esta afirmación que has pronunciado es falsa, según el texto. La Biblia dice que sigues en tinieblas. El odio revela que la luz nunca ha penetrado verdaderamente en tu corazón. Vivir en amor es vivir en la luz. Porque el Evangelio nos ilumina. El Evangelio ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Y nos enseña, nos habilita para amar a las personas. En la iglesia de Cristo, el amor no se reduce a respeto superficial. Es sacrificio, servicio, entrega. Es un amor que imita a Jesús, que da la vida por los demás, que se extiende incluso a quienes te han herido o a quienes te persiguen. Ese amor, esa naturaleza en los hijos de Dios es lo que une a la iglesia. Y es la marca que distingue a los verdaderos creyentes, a los verdaderos seguidores de Cristo, a los verdaderos discípulos de Cristo. El amor es la clave, hermanos, para caminar en la luz. Porque nadie puede creer espiritualmente o crecer espiritualmente mientras guarda odio, ¿verdad?, por otra persona. Rencor, resentimiento. El resentimiento apaga nuestra vida espiritual, endurece nuestro corazón y oscurece nuestra visión. Juan enseña que las acciones revelan la verdad del corazón. Lo que hacemos, cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo sentimos, revela cómo somos en nuestro corazón. Quien ama a sus hermanos camina en la luz y no tropieza ni hace tropezar a otros, porque está en la luz. Pero quien dice ser cristiano y odia a otros creyentes, como pasaba en esta carta, demuestra por sus hechos que no está arraigado en la verdad. Y esa persona es fácil que se desvíe, es fácil que se pierda. Como sucedió, ¿verdad?, en este texto, lo vamos a ver después, el capítulo 3, pero algunos que se apartan de esta iglesia porque no eran cristianos, ¿verdad? Porque no eran de Dios. En el contexto de la carta,
Juan habla de aquellos que abandonaron la comunión, rechazando a los verdaderos creyentes. Decían amar a Dios, pero despreciaban a los hijos de Dios. Y Juan declara que están en tinieblas. O sea, esa mentalidad, esa perspectiva de que puedo amar a Dios sin amar a los hijos de Dios, lo que evidencia es que en la iglesia, en ese grupo al que está refiriéndose, estaban en tinieblas. No saben a dónde van. Han perdido la perspectiva espiritual. La oscuridad los ha cegado. Quizás te preguntas, ¿qué pasa si realmente me cuesta soportar a cierto hermano? ¿Qué pasa? ¿Significa eso que no soy creyente? No. Juan no habla de preferencias personales. Siempre habrá personas con las que no conectemos fácilmente. Siempre, hermanos. Pero Juan habla de una actitud de odio. Una actitud que desprecia, que ignora, que compite, que hiere, que se endurece contra otros, ¿verdad? Sé que a veces de primera vista o de primer intento no es fácil, ¿verdad?, el trato unos con otros. No está hablando de eso, está hablando de una actitud de desprecio, ¿verdad? Una actitud de obscuridad, pues, en el corazón de la persona. Pero recordemos, hermanos, que el amor cristiano no es un sentimiento, o sea, no es algo que, ay, sí siento, o sea, no es solamente algo emocional. El amor cristiano en todas las áreas, en la iglesia, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, es una decisión de la voluntad. No es un sentimiento, solo, qué bonito. No, es una decisión consciente de la voluntad, es un acto de la voluntad. Decido amar a mi hermano, amar a mi esposo, amar a mi esposa, amar a mi hijo, Decido, aunque no lo sienta. No es un sentimiento del que estamos hablando, es una decisión, es una forma de vida a la que el Señor nos está llamando. Es elegir buscar el bien del otro, tratarlo con dignidad, servirlo, orar por él o por ella, incluso cuando no sientas afecto. Y cuando decides amar, Dios te capacita para hacerlo. Esa es la intención. Él derrama su amor en tu corazón para que puedas amar más allá de tus fuerzas. Hermano, me estás pidiendo algo imposible. Yo no puedo amar a esta persona. Dios nos da la fuerza. Examinemos nuestro corazón. ¿Estás caminando en esa luz? ¿O estás permitiendo que la oscuridad del resentimiento, del rencor, de la envidia te gobierne? ¿Estás amando como Cristo te amó? ¿O estás justificando actitudes que Dios llama odio? El llamado, hermanos, del Señor en esta carta es que renunciemos a esas tinieblas. Y que caminemos en la luz de ese amor.
Digo, pregúntate tú, ¿hay algún hermano al que deba acercarme? ¿Hay algún hermano al que he ignorado, al que he faltado al respeto? En la carta que estamos estudiando, hermanos, Juan es contundente. No existe neutralidad espiritual. O caminamos en la luz del amor, o permanecemos en las tinieblas, ¿verdad? Del odio. Y amo la palabra de Dios mucho, pero a veces el odio, no lo comprendemos, se manifiesta de muchas maneras. Puede ser indiferencia, simplemente. Un desprecio silencioso de la persona. Frialdad en el trato. Falta de perdón. O tratar a una persona, a un hermano, como si fuera un estorbo. El problema es que ese resentimiento es una sombra sobre el gozo de la persona. No lo entendemos. O sea, a veces creemos que me ofendió o hay una situación ahí de conflicto y pues, no sé cómo la... Pero lo que estamos haciendo es pues una sombra sobre nuestro propio gozo, sobre todo lo que podemos experimentar en el Señor, en su grandeza, en esa luz maravillosa a la que nos está invitando. Juan nos llama a un arrepentimiento profundo, a dejar la amargura, a renunciar al resentimiento, a elegir amar con la fuerza que Dios nos da. ¿Hay alguien a quien estás tratando con indiferencia o desprecio? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Aquí en la iglesia? ¿Hay amargura en tu corazón? Necesitamos entregar todo eso a Cristo, hermanos. Versículo 12. No traigo celular, así es que yo estoy bien contento. Bien contento, ¿eh? ¿Cuánto tiempo nos falta? Me olvidó mi celular en la casa, yo estoy bien contento aquí. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Qué grandioso. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En esta sección, Juan hace una pausa pastoral para recordarnos quiénes somos. Y una congregación pequeña como la nuestra, este recordatorio se siente cercano, casi íntimo, como si el apóstol estuviera sentado aquí entre nosotros, mirándonos con amor y hablándonos con la ternura de un padre espiritual. Hijitos, hijitos, hijitos. Este mensaje es para nosotros, para cada creyente aquí reunido,
que ha sido perdonado por medio de Jesucristo. Algunos de ustedes han caminado con Cristo muchos años, con historias de fidelidad, pruebas superadas y una fe que ha madurado con el tiempo. Juan dice padres a este grupo. Otros están en medio de la batalla diaria, enfrentando tentaciones reales y experimentando victorias que solo el Espíritu puede dar. Jóvenes, dice Juan. Y otros están comenzando, dando pasos nuevos, aprendiendo quién es Cristo y descubriendo la dulzura del Padre. Hijitos. Pero todos, hermanos, todos estos, no creo que Juan quiera hacer la diferencia entre personas, pero todas estas formas de ver a los cristianos, para todos, para absolutamente todos estos grupos, necesitan o necesitamos seguir creciendo en Cristo. En cualquier etapa que crees que estás, necesitas seguir creciendo en Cristo Jesús. Y aprendiendo a amarnos, seguir aprendiendo a amarnos unos a otros. Y todo esto para que el Evangelio, el nombre de Cristo, para que todo esto sea, en todo esto sea Dios glorificado. El amor que profesamos, no solamente de palabra, sino en nuestros hechos, en nuestro actuar diario. Cuando es evidenciado, esto glorifica a Dios. Y esa es la intención de Juan aquí. En una iglesia pequeña, este ciclo espiritual se ve con claridad, o sea, es muy obvio ver entre los hermanos. Los hijitos crecen en su conocimiento de Cristo y comienzan a experimentar la libertad del perdón. Los jóvenes, no es de edad, en ese grupo, esa clasificación está haciendo Juan. Avanzan en la lucha porque la palabra de Dios arde en ellos. Es evidente, ¿verdad? En algunos de los casos. Los padres espirituales, con años de caminar fiel, desarrollan la sabiduría necesaria para animar, para corregir, para guiar a otros. Cuando Juan dice hijitos, no habla de edad, sino de identidad. Somos hijos de Dios, amados, adoptados, perdonados. Y Juan quiere que recordemos esto. A estos grupos, a hijitos, recuerden esto, dice. Nuestros pecados han sido perdonados por causa de Jesús. No por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Esta verdad es fundamental en nuestra esperanza y es una fuente clara para nuestra adoración. Cada una de estas descripciones que Cristo, o sea, de los que estamos en Cristo, ya sea hijitos, padres o jóvenes, todos tienen, o sea, cuando hace esa división en los grupos, características específicas para cada grupo, todos en realidad tenemos esas características. Solamente que está haciendo énfasis por alguna situación, algún punto que está sucediendo en la iglesia para distinguirlo, pero en realidad todos deberíamos tener esas características. Por ejemplo, cuando Juan habla de los padres, resalta la madurez de los padres. Pero no quiere decir que los hijitos no deberían ser maduros, o no quiere decir que los jóvenes no deberían ser maduros, pero está resaltando algo específico. Pero todos somos llamados a la madurez espiritual. Cuando describe a los jóvenes, por ejemplo,
nos recuerda que han vencido al maligno, no por su fuerza, sino porque Cristo ya lo venció y porque la palabra dice, vive en ellos. No solamente en ese grupo de jóvenes, o sea, debería ser característica de todos los hijos de Dios, de todos los hijos que han sido regenerados. Todas esas victorias solamente son posibles cuando el dominio del mundo no está en nosotros y estamos, como dice el texto, llenos de la palabra de Dios. Solo así permaneceremos fuertes, solo así resistiremos, solo así viviremos para la gloria de Dios. Estas verdades son combustible para nuestra lucha espiritual. Ninguno de nosotros puede pelear con valentía si se siente condenado. La intención de salud, la intención de Juan, al recordarnos que hemos sido perdonados, es que podamos vivir nuestra vida con entrega total, con la valentía que nace o se produce de sabernos que somos, que tenemos vida eterna. Hay una valentía, hermanos, hay una entrega que se produce en las personas que han aceptado, que han procesado la enseñanza de que son hijos de Dios y que van a vivir para la eternidad. ¿Qué importa lo que suceda hoy en día? ¿Qué importa las tribulaciones en las que estoy enfrentando? Yo sé que soy hijo de Dios y que voy a vivir eternamente. Hay una valentía, hay una entrega, hay un gozo, hay una paz para aquellos que entienden esas verdades. Ninguno de nosotros puede pelear con valentía si se siente condenado. Ninguno persevera si cree que está solo. Pero cuando recordamos que Cristo nos ha perdonado, que Él es nuestro Rey eterno y que el enemigo ya ha sido derrotado, entonces peleamos con esperanza, con gozo, con una determinación que glorifica a Dios, que magnifica a Dios. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Por qué es así? O sea, que la gente puede ver cómo Dios es magnificado, ¿verdad? Cuando estamos en esa certeza, en esa confianza, en esa dependencia. La seguridad de nuestra salvación no produce pasividad, produce una vida que quiere mostrar el valor infinito de Cristo. Produce una vida que quiere mostrar el valor infinito de Cristo Jesús. ¿Sientes eso? Produce valentía, produce perseverancia, produce adoración. Por eso cuando el enemigo, hermano, te acuse, recuerda, tus pecados han sido perdonados. Cuando el mundo te intimide, recuerda, conoces al Eterno. Cuando la tentación te ataque, recuerda, la palabra de Dios vive en ti. Y es precisamente aquí donde Juan nos prepara para lo que viene después en los siguientes versículos. Porque si somos hijos perdonados, si conocemos al Eterno, si la palabra de Dios vive en nosotros, entonces
No hay algo que no hay algo, perdón, que no nos podemos permitir, según lo que dice Juan a continuación. Amar el mundo. O sea, está construyendo, por eso hizo esa pausa pastoral. Les habló de los hijitos, de los padres, de los jóvenes, y les dio las fortalezas, les dio las bendiciones que están en Cristo Jesús. Y luego va a empezar a decirles, y te lo vamos a leer. Si sabes todo esto, si entiendes todo esto, si vives en esta realidad, no puedes amar al mundo. No puedes amar al mundo o el mundo. El corazón que ha visto la gloria de Cristo no puede conformarse con los brillos falsos de este mundo. El alma que ha sido perdonada no puede volver a las cadenas de antes. La mente que conoce al Eterno no puede entregarse a lo pasajero, a lo temporal. La vida que habita en la palabra no puede rendirse a los deseos mundanos que destruyen a la persona. Juan nos recuerda quiénes somos para que podamos escuchar con claridad lo que viene a continuación. Un llamado urgente, amoroso y firme a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque solo un corazón lleno de Cristo puede resistir el encanto del mundo. Solo una iglesia que se sabe en Cristo Jesús, que conoce al Eterno, puede vivir para la gloria de Dios en medio de una cultura que quiere seducirnos. Versículo 15. Y creo que se va a terminar. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, hermanos, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan levanta la voz como un pastor que ama profundamente a su iglesia y te dice con urgencia: tu corazón, hermano, no puede dividirse entre Dios y el mundo. Puedes y debes amar a Dios. Puedes y debes amar a tus hermanos, pero no puedes amar a este mundo maligno. Esta mezcla es imposible, según Juan, peligrosa y mortal para el alma. Juan escribe a creyentes fieles, a personas que habían resistido hasta ese momento la falsa enseñanza y se habían mantenido firmes. Pero incluso los creyentes más fieles pueden caer en este peligro silencioso: enamorarse del sistema del mundo. Ese sistema que gobierna Satanás, que odia a Dios, que desprecia su voluntad y que seduce a los creyentes con promesas vacías. Hermanos, no se trata, Juan no está hablando de la creación, de la naturaleza.
que Dios declaró que era buena. No está hablando de la humanidad, que Dios amó hasta entregar a su Hijo. Se trata del reino de las tinieblas, del sistema moral corrupto que se opone a Dios y busca ese sistema arrastrarnos lejos de Él, lejos de Dios. De mil maneras. Entretenimiento, la televisión, el internet, hasta lo que podría ser más el deporte, el trabajo. ¿Cómo es que una persona ama al mundo? Sería la pregunta más indicada aquí. ¿Cómo podemos, cómo es que una persona ama al mundo? Lo hace, hermanos, cuando se aferra con codicia a lo que el mundo ofrece. Riquezas, poder, placer, autoindulgencia. Ese amor no es el amor sacrificial que Dios demanda de nosotros. Ese es un deleite pecaminoso en lo que se opone a Dios. Juan quiere que entiendas que intentar amar a Dios y al mundo al mismo tiempo es tan imposible como mezclar la luz y las tinieblas. No se puede. Es imposible. Cuando alguien ama al mundo, demuestra que el amor del Padre no está en él. Escuche esto. Cuando alguien ama al mundo, demuestra, da evidencia de que el amor del Padre no está en él. Dios y el mundo son tan opuestos que no pueden coexistir en el mismo corazón. No sé si he pensado eso. Y creo que lo hemos pensado, pero no lo creemos. Y intentamos justificar, ¿verdad?, en nuestras mentes. Dios y el mundo son tan opuestos que no pueden coexistir en el mismo corazón. Según lo que dice Juan, no me crea a mí. Es lo que está diciendo Juan. Esto no significa que debas huir del mundo o vivir sin disfrutar nada. Lo que sí significa es que cuando algo del mundo contradice la palabra de Dios, debes rechazarlo sin vacilar. La obediencia a Dios siempre exige renunciar al sistema pecaminoso del mundo. Nuestras lealtades, ¿verdad?, en cada estas decisiones son probadas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué amas? En cada decisión, en cada momento que vivimos. Juan explica que todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, el deseo de la carne, la codicia de los ojos, el deseo de los ojos y la vanagloria o la arrogancia de la vida, no provienen del Padre. No provienen del Padre. Estas tres categorías describen deseos internos, actitudes del corazón que pueden esconderse inclusive en un creyente que parece piadoso por fuera. Por eso Juan advierte con tanta fuerza. Se pueden saber la influencia de Pablo que tenemos, ¿verdad? Porque está. Pero es Juan.
La codicia, los deseos de la carne, ¿qué es eso? Es un deseo desordenado de satisfacer nuestros impulsos físicos, no solamente sexuales, pueden ser de alimento, de bebida, de otras cosas puede ser, en rebelión contra Dios. O sea, es querer satisfacer nuestros deseos físicos en rebelión contra Dios. Eso es los deseos de la carne. Jesús enseñó que el pecado comienza en el corazón, aún antes de manifestarse en las acciones. No adulterarás. Y Jesús dice, sí, pero ni siquiera debes pensar en adulterar. O sea, el pecado nace todavía más, aunque no lo manifestemos, hay algo interno, ¿verdad? En Éfeso, como hoy, la inmoralidad sexual es celebrada. Vea la sociedad, las películas, las canciones. Pero esta categoría, hermanos, también incluye cualquier deseo egoísta que busca placer sin considerar la voluntad de Dios. Cualquier deseo egoísta puede caer en esta categoría. ¿Qué significa la codicia o los deseos de los ojos? Esta es la obsesión por poseer lo que se ve. Materialismo, acumulación, envidia. Eva vio el fruto y lo deseó. Acán vio el oro y lo tomó. David vio a Betsabé y la codició. Los ojos pueden convertirse en puertas abiertas al pecado cuando el corazón no está guardado, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Tercera categoría. Vamos bien. La arrogancia o la vanagloria de la vida, dice. Es el orgullo que se alimenta de los logros, posesiones o estatus. La vanagloria de la vida es el orgullo que se alimenta de logros en todas las áreas, posesiones o estatus social. Es el corazón que presume, que exagera, que busca impresionar. Es la autosuficiencia que desplaza a Dios. Estas tres actitudes, esas tres esferas del caminar, revelan un corazón centrado en sí mismo. Quien vive para poseer, para desear y para presumir, demuestra que pertenece al mundo. Lo voy a repetir, lo subrayé. Quien vive para poseer, para desear y para presumir, demuestra por sus actos que pertenece al mundo, no a Dios. Y aunque estos pecados comienzan de manera sutil, casi imperceptible, terminan o pueden terminar destruyendo la vida espiritual. No la salvación, pero tu vida efectiva, tu vida espiritual. Por eso Juan nos dice, dejen de amar el mundo o al mundo. Dios no quiere no quiere una lealtad dividida. No puede existir eso.
¿encontraste lo que Dios valora en sus hijos? Es el dominio propio, la generosidad, la humildad. Un creyente puede aparentar evitar esos placeres, pero aún así tener un corazón lleno de actitudes mundanas. Pero también puede, y ese es el llamado, como Jesús, amar a los pecadores sin adoptar los valores del mundo. ¿Me explico la diferencia? La diferencia está en que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, tiene un corazón regenerado, un corazón que ha sido transformado, que percibe la realidad del mundo de una perspectiva divina, que entiende los peligros, que no juega a estar en medio, ¿verdad?, de las dos posturas, que ha determinado su fidelidad a Dios. Juan nos recuerda que quienes viven para los deseos del mundo están invirtiendo su vida en algo que es pasajero, que ya está muriendo. El mundo pasa y sus deseos, dice. Todas esas promesas se desvanecen. Y eso es lo insensato a veces. Porque estamos tan apasionados a veces por estas cosas temporales que perdemos la perspectiva eterna que Dios quiere que tengamos. El mundo pasa y sus deseos, todo eso se va a terminar. Despierta, dice Juan, despierta. Solo los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, permanecen para siempre. El mundo pasa, sus placeres pasan, sus promesas se desvanecen. El adicto al trabajo muere sin satisfacción. El político ambicioso muere sin paz. El que vive para el placer termina vacío. El pecado nunca sacia. El pecado nunca sacia. Solo aumenta nuestra hambre, nuestro deseo. Pero el creyente, el Hijo de Dios, sabe que este mundo no es eterno y que nadie permanece aquí para siempre. Los que hacen la voluntad de Dios, los que viven para Él, los que rechazan el sistema del mundo, esos permanecen para siempre. Hermanos, aferrarse al mundo es aferrarse a lo que está por ser destruido. Algo que se va entre las manos. Aferrarse a Dios es aferrarse a lo eterno. Juan nos da un mandamiento claro. No améis al mundo. No améis el sistema de valores que se opone a Dios. Nuestro corazón no puede amar al mundo y al Padre al mismo tiempo. Uno expulsará al otro. Hermanos, digo, creo que queda muy claro, pero el mundo es como el barco que ya se estrelló contra el iceberg, ¿verdad? Y a veces ocupamos nuestros tiempos en ese barco, arreglando el camarote, ¿verdad? Oh, qué absurdo, ¿verdad?
Ya se estrelló, se va a hundir. ¿Por qué estás invirtiendo tu tiempo en arreglar el camarote? Pregúntate, hermano, ¿qué deseos del mundo están compitiendo en tu corazón? ¿Qué ídolos necesitas derribar? ¿Qué áreas de tu vida necesitan volver a alinearse con el amor del Padre? El mundo pasa, sus deseos pasan, sus promesas se desvanecen. Pero el que hace la voluntad de Dios, repítalo. No nos conformemos con menos que la satisfacción infinita que está en Cristo Jesús. Por favor, hermano, no te conformes con nada menor a eso. Cristo quiere darte lo que es eterno, lo que es infinito. Vamos a orar. Ora a Dios ahí, de corazón. Pide perdón. Sabiduría, entendimiento, obediencia, amor. Queremos magnificar tu vida, Señor. Queremos magnificar tu nombre. Ayúdanos a caminar como dignos representantes de este evangelio, Señor. Que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros valores. Que sea eso una realidad en nuestras vidas. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.